Serie número 6. El ejercicio espiritual. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 2. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros estamos hablando sobre el ejercicio espiritual. Así como un hombre cuida de su cuerpo haciendo ejercicios físicos, nosotros también necesitamos del ejercicio espiritual para cuidar de nuestro espíritu. Vamos hoy a penetrar en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Ese versículo nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a tocar en los puntos principales de ese versículo. Aquí habla que el alimento sólido es para los adultos. Nosotros sabemos que la leche es para las crianzas, pero el alimento sólido es para los adultos. ¿Quiénes son esos adultos? Ese versículo explica, son aquellos que por la práctica tienen sus facultades ejercitadas para discernir no solamente el bien, sino también el mal. Aquí dice que son aquellos que por la práctica tienen sus facultades ejercitadas. Entonces, preste atención, por la práctica. La versión corregida dice lo siguiente: más el alimento sólido es para los perfectos, los cuales que por la costumbre, y en la actualizada habla de la práctica, y esa práctica habla de una costumbre. ¿Significa qué cosa? Que las acciones que se repiten diariamente. ¿Por qué? Porque algo de práctica es algo de uso, es algo que ya fue constituido por costumbre. Entonces, por la práctica, tiene sus facultades ejercitadas. La versión corregida dice, por los sentidos ejercitados. ¿Está viendo? Entonces, nosotros podemos ver quiénes son esos adultos. Son aquellos que ejercitaron sus sentidos. Son aquellos que ejercitaron sus facultades. Y son aquellos que usan sus sentidos espirituales. Y usan siempre por la costumbre de usar los sentidos espirituales. Eso es algo muy importante. Nosotros que somos hijos de Dios, ganamos la vida divina. Somos hijos de Dios por hecho. Entonces, esa vida divina que nosotros ganamos tiene sus sentidos. ¿Correcto? Tiene sus facultades. Y nosotros necesitamos aprender a usar, porque nosotros estamos acostumbrados a usar nuestros sentidos físicos y no usamos tanto los sentidos espirituales. Mas aquí nos muestra que nosotros necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales, que nosotros debemos por la práctica. Tiene que volverse algo de nuestro día a día. Nuestra costumbre es usar nuestros sentidos. Eso es algo muy importante.
por ejemplo, nosotros, cuando un determinado hecho acontece, nosotros miramos y ya juzgamos. Nosotros usamos nuestros sentidos naturales, pero no estamos usando nuestros sentidos espirituales. Y muchas veces también, cuando ciertas cosas acontecen, nosotros reaccionamos con nuestros sentidos físicos, naturales, y nosotros no reaccionamos de acuerdo a nuestros sentidos espirituales. Y aquí habla que esos sentidos necesitan ser ejercitados. Claro, cuando usted posee un determinado miembro que no está siendo usado, se va atrofiando. A mí me gusta mucho dar este ejemplo, que por el hecho de nosotros estar enfermos y estamos en la cama durante una semana, al momento de nosotros ponernos en pie, nosotros sentimos debilidad en las piernas. Y también, si alguien quiebra un brazo y se enyesa, después de que se quita el yeso, los movimientos ya son muy difíciles. Entonces tiene la necesidad de hacer ejercicios, hacer fisioterapia. Eso aquí nos muestra que muy importante es ejercitar nuestros sentidos espirituales. Y eso nos va a llevar al crecimiento. Y aquí muestra que esos adultos que comen el alimento sólido son esos que, por la práctica, son esos que, por la costumbre, por el uso directo, ellos tienen esa realidad. Eso entonces es importante, que nosotros podamos entonces ejercitar nuestros sentidos espirituales. Nosotros todavía vamos a abordar más de ese asunto. Vamos a entrar en ese asunto. Más aquí nosotros queremos más enfatizar de usar nuestros sentidos espirituales. Vamos a ejercitar nuestro sentido espiritual. Cuanto más usamos, más practicamos, más desenvolvemos nuestra parte espiritual. Tiene esa capacidad de discernir tanto el bien como el mal. Como nuestros amos y nuestros sentidos conseguimos discernir nuestras cosas. Nosotros discernimos las cosas del mundo físico porque usamos nuestros sentidos naturales físicos. Y también ahora, para discernir las cosas de la esfera espiritual, necesitamos usar nuestros sentidos espirituales. Que el Señor nos bendiga.